De acuerdo, quiero hablar con ustedes del primer capítulo de The Last of Us. De entrada, así es como se comienza una serie. Y no me voy a meter en cuestiones a la comparativa entre el videojuego y la serie, ya que jamás jugué el videojuego. Hablemos un poco de la trama sin spoilers. A decir verdad no se puede decir mucho más que hay criaturas que están al acecho de las personas que no han sido infectadas. Prácticamente, y si lo quieren ver de una forma, zombies. Dicho y mencionado eso, ahora recapitulemos un poco de lo que se vio en este primer capítulo para poder darles mis observaciones. Y es que de verdad iniciamos demasiado fuerte. La primera escena se me hace increíble. Por medio de toda esta explicación de los científicos nos muestran cómo es que no necesariamente lo que puede llegar a causar una pandemia viene necesariamente de un virus y sobre todo con todo lo que hemos pasado con la pandemia de COVID-19. Pero sinceramente cuando prestamos atención a toda esta escena y cómo es que nos vamos adentrando no solo más a la explicación, sino al posible escenario en que esto pasara, sobre todo con los ejemplos de cómo el hongo ataca a estos organismos para poder vivir, nos enfrentamos a la duda de qué es lo que le pasaría a la raza humana si el hongo pudiera atacarlos. Además que la explicación es de John Hannah, el tío Jonathan de las películas de la momia, así que es sensacional. Me voy a acelerar un poco y es que los primeros 33 minutos de todo este capítulo, sin contar los primeros 5 minutos de introducción, sencillamente está muy bien contado. Nos presentan a la familia Miller, conformada por Joel, su hermano Tommy y su hija Sarah. Tenemos muy en claro cómo está conformada esta familia y además el claro núcleo que se tiene entre los tres. Sobre todo y más claro entre Sarah y Joel, ya que no nos explican el por qué no tiene una madre y aún así no importa, ya que la trama simplemente no es necesario, ya que está muy consolidado cómo es la relación entre padre e hija. Es el cumpleaños de Joel y claro que cada elemento está involucrado para que nos vayamos haciendo a la idea de cómo el hongo está cada vez al acecho, cada vez está más cerca de la familia y sobre todo cada vez está infectando a las personas. Todos estos simbolismos en cuestión al tiempo, tan solo desde que es el cumpleaños de Joel y Sarah decide ir a arreglar un reloj suyo, se me hace increíble. Y no solo eso, si nos prestamos atención un poco más a detalle, vemos cómo es el tiempo en cada escena y cómo es que está presente jugando un papel bastante importante. El hongo está cerca, el tiempo se está acabando y el tiempo de actuar está cerca. Debo decir que la interpretación de Nico Parker se me hace increíble. De verdad, cada instante en el cómo es que ella sale de su casa para ir a ver qué es lo que le ocurría a los vecinos, te da un sentimiento y te envuelve en una completa tensión que de verdad le agradezco bastante. Y no solo eso, no solo en esa primera parte. Desde que Sarah va a visitarlos un poco más en la tarde y vemos cómo es que el perro se le queda viendo a la abuela, es ahí donde sabemos que no hay algo bien, que algo está pasando, y aún así solo lo vemos con una pequeña interacción en cómo es que el perro ve a su dueña. Nos regalan todo este plano secuencia y cada vez vamos viendo cómo el carácter de Joel está a flor de piel. No le importa absolutamente nada, no le importa que haya una familia abandonada con un niño cuando él también tiene a su hija, también tiene que ver por su familia. Y es en este momento donde me gusta cómo está narrado, ya que nos preguntamos a nosotros mismos, ¿de verdad haríamos lo mismo? ¿De verdad nos importaría? ¿O simplemente como humanidad en ese punto nos ponemos en un momento en donde la supervivencia importa más que cualquier acto altruista y más que cualquier pensamiento fugaz de intentar ayudar al prójimo, cuando primero tenemos que salvarnos a nosotros mismos? Debo decir que si hay algo que definitivamente me impactó fue la caída del avión. No me lo esperaba y definitivamente en cuestión a la narrativa está muy bien colocado, ya que veíamos previamente a cómo los aviones iban volando cada vez más bajo, como algo no estaba cuadrando en ese instante, algo estaba pasando. Sin embargo, tal vez se habían olvidado de los aviones hasta ese momento en donde cae y todo explota. Ahora avanzamos a la muerte de Sarah y a pesar que yo me hice un poco de spoiler de qué es lo que estaba sucediendo en ese momento, francamente me gustó y me gustó por el hecho de cómo fue un humano. Un soldado fue quien terminó con Sarah por una bala. No fue un infectado, no fueron los infectados de los cuales estaban escapando, no fue el infectado que los estaba persiguiendo y del cual el soldado que mató a Sarah los había salvado hace tan solo unos segundos. Y es en ese instante en donde nos damos cuenta que no importa si son infectados o si son personas, en ese instante de incertidumbre y de rush de todas las personas por no saber qué está pasando,
Sinceramente, todo puede suceder. Toda la siguiente hora que vemos del capítulo no se me hace lenta, sin embargo tienes que prestar atención sobre todo a los diálogos y a los pequeños detalles, sobre todo que te explican cómo está estructurada esta nueva sociedad después de 20 años en donde ya se convive con el hongo y con los infectados. Nos muestran zonas de cuarentena, nos muestran cómo el capitalismo sigue, cómo pequeños trabajos, ya sea limpiar la cloaca, limpiar basura, quemar a los muertos, te dan dinero, y en el mundo posapocalíptico el capitalismo sigue vivo, tan solo por un par de zapatos, e incluso Oxycontin o algunos medicamentos que, a pesar de estar caducados, las personas en ese mundo los siguen necesitando para aliviar su dolor. Asimismo nos muestran cómo ahora la organización gubernamental está puesta a un régimen militar, cómo es que las luciérnagas, que son este equipo de radicales, intentan destruir al régimen militar, pero aún así no se adentra tanto en cuestión de ese conflicto, sino vemos cómo es que Joel 20 años después sigue intentando sobrepasar y sobrellevar las cosas. Siento que conforme vamos avanzando en la trama, veremos más sobre este conflicto entre las luciérnagas y el régimen militar. La verdad, como les dije, estoy totalmente ajeno a la historia de The Last of Us en el videojuego, así que todo esto está siendo nuevo gracias a la serie. Nuevamente les digo sobre los pequeños detalles, y tan solo con una pequeña interacción nos damos cuenta que las propias luciérnagas hicieron que Tommy, el hermano de Joel, saliera de la zona de cuarentena y este esté perdido. Por eso Joel está en la búsqueda constante de su hermano. Sinceramente creo que ahora que nos presentan a Ellie fue demasiado rápido, y no sé si es por sentido común, porque de alguna manera ya lo había pensado, lo había escuchado de alguna parte, pero ya sabía que esta niña tenía algo que ver con la posible cura al hongo. Y es que esa parte final en donde muestra que ha sido mordida desde hace 3 semanas pasa demasiado rápido. Creo que eso fue lo único que de verdad tienes que prestarle atención, ya que en 5 segundos te explican que hace 3 semanas fue mordida, que es la posible cura, y es por eso que es tan importante su traslado. Una cosa que debo añadir es que no entendía cómo es que la canción Take On Me estaba presente en los trailers y en los avances, en la publicidad en general de la serie, y eso me estaba haciendo un poco de ruido. Sin embargo, lo resuelven bastante bien con la mezcla de los 80s, la importancia de la música, del mensaje posible de Tommy en el exterior hacia Joel, y eso me gustó bastante, porque nuevamente una pequeña duda que tan solo había tenido por la publicidad logra ser resuelta de una gran y sutil manera. A pesar que aún hay ciertas dudas sobre los chasqueadores y sobre muchas cosas en este mundo, no cabe duda que se van a tomar su tiempo, sobre todo cuando vemos la duración que van a tener los próximos capítulos, y no podría estar más emocionado y más intenso por querer saber más de esta historia y esperar al próximo capítulo definitivamente. Así que comenten qué les pareció este primer capítulo, si ya habían conocido The Last of Us, si son fanáticos de la saga, de los videojuegos en general, y sobre todo qué les parece cómo es que lo han llevado a la pantalla de la mano de HBO. Yo soy Lemon y espero vernos pronto. Bye.